envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy entonces tenemos una palabra especial para despedir el año 2025 con toda fuerza y también con toda esperanza y expectativa en lo que vamos a vivir el año que viene. Por eso quiero invitarlos a que leamos la palabra del libro de Juan. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 4, los versículos 27 hasta el 42. Y los vamos a leer de manera alternativa. Comenzamos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Muy bien, hasta ahí es la palabra que vamos a estar compartiendo en este día, pero primero vamos a hacer juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por traernos delante de ti en este último culto del año 2025. Señor, te pedimos en este momento que nos acompañes para que por medio de este pasaje también nuestro corazón sea conmovido delante de ti. Tomemos la decisión de ser portavoces de tu Evangelio ante aquellos que aún no te conocen. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave, el último versículo clave de este año, el versículo 35. Vamos a leer juntos y a una voz. ¿Ya? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Comenzamos el año 2025 con grandes expectativas, tomando como versículo clave la palabra de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Además, a lo largo de los meses, compartimos varias palabras del libro de los Hechos que nos impulsaron a anhelar el poder del Espíritu Santo para vivir como testigos del Evangelio de Jesús. Fue un año muy intenso, ¿no es así? Fue un año muy intenso, lleno de circunstancias imprevistas y nuevas experiencias. Aún así, en todas ellas, la mano del Señor siempre estuvo con nosotros. Concluyendo este 2025, queremos agradecer a nuestro Padre Celestial por su perfecta compañía y su inmensa fidelidad. Además, queremos tomar la decisión de mantenernos fieles a su llamado para ser instrumentos de bendición para el mundo.
Que nuestro Salvador y Señor Jesús sea glorificado a través de nuestras vidas. A Él sea la gloria ahora y siempre. Amén. En una oportunidad, pasando por tierra de Samaria, Jesús se había quedado solo en las afueras de la ciudad a la espera de sus discípulos que habían ido a comprar algo de comer. Estaba sentado bajo el intenso calor del día, cerca del pozo de agua de aquel pueblo, cuando una mujer se acercó para llenar su cántaro. Entonces el Señor la sorprendió al dirigirle la palabra y decirle: dame de beber, dame de beber. No era habitual que los hombres le hablasen a las mujeres en público. Tampoco era frecuente que un judío conversara con un samaritano porque se despreciaban entre sí. Y mucho menos era de esperarse que un hombre judío se humillara ante una mujer samaritana para pedirle algún favor. Pero Jesús rompió las barreras para iniciar el diálogo. De a poco, Él fue ganando la atención de la mujer hasta que le extendió un extraordinario ofrecimiento. Le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Al oír esto, fue entonces la mujer quien le pidió a Jesús que le diera de beber, para no tener que ir de nuevo a aquel pozo. Era mediodía, un horario inconveniente para ir por agua. Pero este hecho evidenciaba la condición de aquella que se había acercado a llenar su cántaro. Se trataba de una mujer repudiada por sus vecinos. Nadie la quería. Por eso ella evitaba a las personas que iban al pozo en los horarios en los que el sol no pegaba tan fuerte. Prefería más bien ir bajo el intenso calor del día para no cruzarse con nadie. Porque ya no aguantaba los cuchicheos, los maltratos y el rechazo. Buscar agua le resultaba una continua tortura que hacía resurgir sus heridas más profundas. Si hubiera podido, habría evitado ir a ese pozo a diario bajo ese abrumador sol y la mirada acusadora de los otros. Así que, ante lo que Jesús le ofrecía, no dudó en rogarle que le diera de esa agua que sacia para siempre. Pero cuando ella le pidió esto, cuando la mujer le pidió a Jesús que le diera el agua que le estaba ofreciendo, esa agua que salta para vida eterna, que sacia para siempre, Jesús le arrojó un balde de agua fría. Porque el Señor expuso su problema. No era que los otros la despreciaban porque sí. Ella había tenido 5 maridos y ahora vivía con el esposo que le había quitado a otra mujer. Por un instante, al oír que Jesús le expuso este problema, esa mujer cerró su corazón. Aún así no podía negar que ese forastero era alguien especial. Reconoció que debería tratarse de un hombre de Dios. Así que aprovechó la ocasión para hacerle una pregunta difícil. Después de decirle que le parecía que él era un profeta, ella le manifestó su inquietud, porque deseaba, anhelaba, quería rendir adoración a Dios, pero no podía hacerlo por su situación personal. Ni siquiera podía ir en público a buscar agua al pozo. ¿Cómo podía acercarse para adorar a Dios con los demás? Por eso le consultó a Jesús cuál era el lugar donde debía ir a adorar. Entonces Jesús le respondió: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ante esta asombrosa respuesta, la mujer añadió: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús esclareció lo que ella ya venía intuyendo.
Cuando la mujer le mencionó a ese Mesías que vendría y que revelaría todas las cosas, Jesús le declaró: yo soy el que habla contigo. Nadie hubiera pensado que una mujer como aquella podría haber estado interesada en adorar al Señor. ¿Ustedes lo hubieran pensado? Nadie hubiera pensado que una mujer tan pecadora podría estar a la espera del Mesías. Nadie hubiera imaginado que ella tuviese deseo espiritual y anhelase una vida en comunión con el Señor. Pero así era. Porque ella ya no quería seguir sufriendo. Porque quería saciar su sed y las aguas del mundo no habían podido hacerlo. Quería experimentar el verdadero amor que aún no había conocido. Fue por esto que Jesús le hizo ver su pecado y se le presentó como el Mesías que tanto aguardaba. Y así, ella sació su sed al descubrir a un hombre que, en lugar de despreciarla, la recibió con amor. Ella encontró a su Salvador. Por lo tanto, ya no necesitaba llenar su cántaro con el agua del mundo. Así que, dejándolo a los pies de Jesús, salió corriendo a la ciudad. No podía mantener en secreto lo que había descubierto. Por eso fue a contárselo a aquellos que la habían ignorado y menospreciado, a aquellos que había intentado evitar para no ser herida. Y comenzó a decirles con valor y gran entusiasmo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? La mujer samaritana salió a compartir su experiencia. Salió a invitar a los otros a acercarse a Jesús. Salió a proclamar la salvación del Señor. No esperó a estudiar todos los libros de la Biblia ni concluir una carrera de teología. No leyó un compendio entero de evangelismo antes de hacerlo. Apenas encontró al Señor, salió a dar testimonio de su experiencia. Salió a llamar a las personas a venir ante Jesús. Y mientras tanto, mientras la mujer compartía con los demás su experiencia, los discípulos que habían llegado de hacer las compras estaban estupefactos. Su maestro lo habían visto hablar con una mujer desconocida, una lugareña, una samaritana. Y encima no quería comer nada. Entonces él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Al parecer Jesús se les había adelantado. Había almorzado solo y no los había esperado. ¿Le habrá traído alguien de comer?, se preguntaron ellos. No entendían las palabras de Jesús, que en realidad no había tomado alimento alguno. Por eso el Señor les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La mujer había dejado su cántaro y Jesús había abandonado su deseo de comer. Porque existe algo que sacia más que el agua y que cualquier alimento de este mundo. Hacer la voluntad de Dios y concluir la misión que Él nos otorga sacia por completo nuestro ser. Amén. No hay nada que nos llene más que el gozo de vivir para la gloria de Dios, el gozo de completar la tarea que nos asignó. Jesús les dijo a sus discípulos: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Como los que no conocen a Jesús, e incluso muchos cristianos de hoy, los discípulos estaban más preocupados por la comida del mundo que por cualquier otra cosa. No comprendían que su maestro no tuviese interés en comer, porque para ellos la comida lo era todo. Pero ¿es que acaso la mujer ya no necesitaba beber más agua en su vida?
¿Es que Jesús no tendría hambre nunca más? Ese no es el punto. La mujer ya no intentaría saciar su sed en las aguas del mundo, porque había hallado el agua viva de Cristo. Y por su parte, Jesús no vivía para saciarse con lo terrenal, sino para cumplir la voluntad del Padre Celestial. La prioridad de ambos era extender el reino de Dios. Tal como la mujer samaritana, luego de su encuentro con Jesús, quienes se sienten conmovidos por el amor del Señor, salen a esparcir el Evangelio a las almas para que también encuentren su salvación. Al igual que nuestro Maestro, quienes seguimos sus pasos, ansiamos cumplir la misión que hemos recibido de Él hasta el final. Cristo espera que su reino se extienda a todos por medio de nosotros. Por eso les dijo a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En dirección a la ciudad, Jesús y los suyos podían ver cómo se iban acercando los pobladores, a quienes la mujer samaritana había encontrado en su camino. Ella había sembrado el Evangelio en el corazón de sus vecinos. Ahora les tocaba a los discípulos realizar la cosecha. Pero no se trataba de un trabajo de agricultura. Para recoger los frutos del campo faltaban aún esperar unos meses. El Señor los estaba invitando a la labor de cosechar almas. El trabajo de sembrar, así como el de levantar los frutos, son realmente duros. De todos modos, a muchos les gusta más cosechar que sembrar. Porque el que siembra no ve los resultados. Solo pone su esperanza en lo que hoy no se ve. Pero el que cosecha puede ver los frutos y reconoce que su recompensa está asegurada. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. A muchos les gusta más cosechar, conducir a las almas a Jesús cuando ya ha sido sembrado en ellos el deseo espiritual. Pero no habría cosecha si antes no se sembró. Por eso, tanto el que siembra como el que cosecha sienten una enorme alegría ante los frutos. Como dijo Jesús, uno es el que siembra y otro es el que siega, el que cosecha. La mujer samaritana sembró y otros cosecharon. Aún así, el gozo fue compartido. A veces, o la mayoría de las veces, nos tocará sembrar. Sembrar. Dejaremos caer la semilla de la palabra en el corazón de las personas. Les daremos testimonio de la obra que Jesús hizo en nosotros. Las incentivaremos a buscar a Jesús. Aunque esta labor es muy valiosa, en muchas ocasiones no lograremos ver los frutos con nuestros propios ojos. Pero como todo aquel que siembra, debemos cumplir nuestra labor con esperanza. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Sin embargo, sembrar no es todo. Hay que también cuidar lo plantado y recoger los frutos. Esta también es una ardua tarea que demanda un gran sacrificio. Los que siembran y los que cosechan serán recompensados por el Señor. Por eso, lo más importante para nosotros es entrar en la labor y no quedarnos solo mirando desde afuera. Conmovidos por el amor del Señor que se ha acercado a nosotros, a buscarnos y saciar nuestra sed, salgamos a dar testimonio de la salvación de Jesús como la mujer samaritana. Jesús nos exhorta a estar listos para recibir y cuidar con amor a las almas que Él nos envía. Persigamos el verdadero alimento. No miremos para otro lado. No pensemos que todavía nos falta tiempo para ser aptos para el trabajo en el Señor. Alcemos nuestros ojos y miremos los campos. Ya están listos, ya están blancos para la siega. Amén. El cambio de la mujer, de esa mujer tan despreciada, atrajo la atención de quienes la habían despreciado por su antigua vida inmoral y descarada. Oyendo su convincente testimonio,
ellos salieron al encuentro de Jesús. Querían ver quién era aquel que había tocado el corazón de la mujer más infame de su sociedad. ¿Quién era aquel que había producido en ella tal conmoción, tal transformación? Las palabras que oían de su vecina los estremecían y terminaban creyendo que aquel forastero no podía ser otro que el Mesías, que el Cristo. El relato nos dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Solamente esto dijo: me dijo todo lo que he hecho. Una sencilla declaración de la samaritana fue suficiente para que otros creyeran en Jesús, porque ella confesaba ante la gente que aquel hombre le había dicho todo lo que había hecho. Esto implicaba que reconociera públicamente su pecado, mostrara su corazón quebrantado y manifestara que su sed de amor había sido saciada por el visitante junto al pozo. La mujer había invitado a sus vecinos a venir a Jesús y ellos se acercaron porque era notorio su cambio. Aún así, los pobladores querían obtener su propia convicción. Querían escuchar la voz de Cristo en persona, comprender sus palabras y experimentar su obra en sus corazones. Por eso muchos se interesaron en saber más que lo que les contaba la mujer y fueron a la fuente, fueron a Cristo. Es por esto que vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Algunas personas se conforman con escuchar lo que otros les dicen de Jesús, con lo que otros meditan y saben de él, pero no anhelan una comunión personal con Cristo. No obstante, no puede haber en nosotros un conocimiento sincero y real de Jesús si no nos aproximamos personalmente a Él, si no recibimos directamente su palabra. Nuestro acercamiento a la fe comienza por lo que otros nos dicen de Cristo y por sus experiencias con Él. Pero también nosotros necesitamos conocer a Jesús y adquirir nuestras propias experiencias a su lado. Meditar en su palabra, escarbando en ella hasta llegar a la raíz más dulce. Orar y experimentar el fuego del Espíritu Santo. Practicar su palabra, luchar por vivir como auténticos discípulos y volvernos hacedores de discípulos de Jesús. El deseo espiritual de los samaritanos concluyó con una gloriosa confesión. Ellos le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. De este modo, la obra que inició Jesús junto al pozo de agua, fuera de la ciudad, se propagó a todo aquel pueblo a través de la persona menos pensada. En esto vemos que todos podemos colaborar en la expansión del reino de Dios. No hay creyente alguno que no pueda predicar a Jesús hasta que los otros lo reconozcan como su Salvador personal, como el Salvador del mundo. Y por otro lado, no hay persona alguna tan despreciable que no merezca oír el mensaje de la salvación de Cristo y ser transformada. Dios fue fiel durante este año entre nosotros y nos permitió sembrar y cosechar su palabra de distintas formas y gracias a su fidelidad. A través de nuestros cultos, reuniones de oración y celebraciones, a través de nuestra conferencia de verano, a través de los grupos celulares, a través de los estudios bíblicos personales, a través de las salidas de evangelización de los hermanos a las plazas, los parques, hospitales, en el barrio y diferentes lugares, a través del servicio en otras congregaciones. Además, hay muchas obras invisibles que abonan y riegan la semilla sembrada. Las oraciones de nuestros hermanos por nuestra iglesia, cada jueves en la noche y cada domingo antes del culto,
las vigilias de las madres de fe de la iglesia, una vez por mes, los ayunos. Este año muchos han decidido oír la orden de Jesús de ir a llamar a las almas y a ser discípulos. Por eso Dios nos permitió ver los frutos de su obra en el crecimiento de los hermanos comprometidos con el Señor. Le doy muchas gracias a Dios por la labor incesante de los colaboradores, los líderes y diáconos de nuestra iglesia y de cada hermano en particular, que busca de qué manera puede servir al Señor y a sus prójimos con excelencia. No solo por compromiso, sino con excelencia. Personalmente, al iniciar este año, tomé la decisión de salir a evangelizar una vez al mes, ante tanta necesidad espiritual y en obediencia a Jesús que me dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mi idea era tomar coraje, porque no es fácil. Y aunque me costara o me sintiera premiado por las tareas semanales, poner un día para salir a presentar el Evangelio en la calle, entre las personas, hablándoles individualmente. Pero no logré hacerlo como pensaba. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, noté que Dios me empujaba a salir de las formas menos planeadas. Y en las ocasiones que no me lo hubiera propuesto, el Señor me llevaba a anunciarlo ante desconocidos, presentándolo públicamente. Como nunca antes, Dios me hizo salir puertas afuera a predicar, incluso en las situaciones más inesperadas y dolorosas. En esas ocasiones el Señor me hizo parar delante de otros para proclamar y testificar la salvación de Jesús para vida eterna. Él lo hizo, y no yo. De mi parte únicamente me dispuse a negar mi inseguridad para que Él pudiera hacer su obra. Este año Dios me empujó, me forzó a sembrar y sembrar. Y haber podido ser útil para Él de esta manera me hace enormemente feliz. Además, el Señor me dio una lección inolvidable. Tengo que salir, tengo que ir a predicar, con o sin programación. No tengo que conformarme y quedarme adentro. Tengo que salir. Hay muchos que lo esperan y lo necesitan. Doy muchas gracias a Dios por su intervención de amor y por llamarme a servirlo. Doy muchas gracias a Dios por mis hermanos, que son de gran apoyo, ánimo y de gran ejemplo para mí. Por su incesante amor, por su preocupación, por su compañía. Doy muchas gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir y hacer durante este año para su gloria. Pero no se acaba el mundo, como siempre decimos, no se acaba el mundo y se reinicia de diciembre a enero. Por lo tanto, debemos seguir con la labor que Dios nos asignó. Alcemos nuestros ojos y miremos los campos que están listos para la siega. Salgamos a anunciar a Jesús y a hacer discípulos a todo lugar, porque la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Seamos nosotros obreros fieles hasta el día en que el Señor regrese. Trabajemos, no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece. Entonces, al llegar al final de la jornada, recibiremos de nuestro Señor la más gloriosa recompensa. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta palabra. Esta palabra que es para finalizar el año, pero también para seguir adelante con el año que se inicia. Ayúdanos a tener nuestra perspectiva espiritual ante el mundo, ante las almas, porque muchos se pierden sin conocerte. Muchos están yendo hacia su propia destrucción por no haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y no lo saben. Muchos están bebiendo de las aguas del mundo, tratando de saciar su sed interior, pero no pueden lograrlo. Solo Jesús es el agua viva que sacia para vida eterna. Ayúdanos a poder ser nosotros obreros fieles,
que alzan sus ojos y miran los blancos campos que están listos para ser cosechados, y salgamos con tu evangelio para la salvación de las almas y para tu gloria. Señor, gracias por todo lo que nos has permitido vivir durante el año 2025, por el intenso amor que derramaste sobre nosotros y que también nos permitiste compartir entre nosotros. Gracias por tu obra que realizaste en medio de nosotros, por habernos utilizado para que tu palabra se siga sembrando y también para que haya cosecha de almas por tu gloria también. Muchas gracias, Señor, y sabemos que en este nuevo año que comienza, tú nos seguirás llamando a servirte y nosotros queremos poner de nuestro corazón nuestra disposición para que tú nos utilices en la extensión de tu reino. Te damos muchas gracias el día de hoy por tu palabra, gracias por este año y, Señor, confiamos en tu obra que seguirás haciendo entre nosotros. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí.